Todas las experiencias verdaderamente profundas y las emociones auténticas están inevitablemente acompañadas por el silencio, reflexionaba el novelista Herman Melville en uno de sus escritos más líricos. Este principio se manifiesta con particular elocuencia en las tradiciones occidentales, donde el silencio ha sido históricamente empleado como lenguaje universal del respeto y como puerta de acceso a la introspección. Un caso paradigmático lo encontramos en la cultura neerlandesa con la conmovedora Stille Tocht o Marcha del Silencio. Ritual conmovedor cuyas raíces se hunden en las procesiones católicas clandestinas del Ámsterdam del siglo XVII. Cuando las autoridades protestantes prohibieron las manifestaciones religiosas públicas, los fieles ingeniosamente transformaron sus prácticas, eliminando cantos, vestimentas sacerdotales y rezos audibles. Crearon una forma de protesta silenciosa que burlaba la censura. Este acto de resistencia espiritual, nacido de la necesidad, terminó cristalizando en una tradición que hoy perdura como testimonio del poder comunicativo del silencio. Estas marchas silenciosas contemporáneas representan con frecuencia una respuesta colectiva ante la violencia absurda. Frente a la impotencia de las palabras ante lo inexplicable, los participantes eligen un lenguaje más elocuente, el mutuo acuerdo de callar juntos. En nuestra era hiperconectada, donde el ruido constante enmascara pero no resuelve la violencia estructural, estos rituales adquieren especial relevancia. Similarmente, durante la conmemoración nacional neerlandesa del 4 de mayo, esas 2 minutos de silencio compartido constituyen el momento más intensamente emotivo de la ceremonia. La genialidad de este recurso reside precisamente en su austeridad. Al eliminar música, discursos o cantos, se eliminan también las posibles distracciones, focalizando toda la energía emocional en el acto de recordar. ¿Qué antídoto más poderoso contra la lógica destructiva de los violentos que este silencio colectivo? Cuando el dolor supera la capacidad expresiva del lenguaje, cuando las palabras resultan insuficientes o incluso trivializantes, el silencio se erige como el único lenguaje digno de la gravedad del momento. El poder transformador del silencio trasciende culturas y épocas. Opera como puente entre lo decible y lo inefable, como complemento perfecto donde el lenguaje verbal resulta limitado. Su campo de acción abarca desde el florecimiento creativo hasta la salud mental, desde las prácticas contemplativas hasta las estrategias diplomáticas, desde el cultivo espiritual hasta la pedagogía del respeto. En esta exploración, analizaremos 4 dimensiones donde el silencio revela su potencial transformador. Primer beneficio, la paradoja auditiva del silencio. El poeta sufí Jalal ad-Din Rumi, en su búsqueda mística, descubrió una verdad paradójica: el silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia de una escucha más profunda. Para este maestro espiritual, el verdadero silencio interior permitía percibir esa voz sin palabras que habla en el alma. La neurociencia moderna corrobora esta intuición. Cuando callamos el diálogo interno, se activan redes neuronales que normalmente quedan enmascaradas por el ruido mental. El filósofo trascendentalista Ralph Waldo Emerson se refería a este fenómeno como esa sabiduría intuitiva que susurra cuando dejamos de insistir en nuestras propias narrativas. En el silencio, nos hacemos receptivos a todo lo que el parloteo constante ahoga: el susurro de la intuición, los matices sonoros del entorno, el lenguaje corporal de nuestros interlocutores. Como observaba agudamente Pitágoras, educa al niño en el silencio si quieres que de adulto sepa escuchar. El sabio chino Lao Tse llevó esta idea aún más lejos: el conocimiento verdadero no se pronuncia, porque sabe que al verbalizarse se empobrece. El silencio se convierte así en maestra de atención plena, entrenándonos para detectar tanto las oportunidades como los peligros que el ruido mental nos haría pasar por alto. En nuestra cultura de sobreestimulación, donde la hiperconexión ha devenido en nueva forma de alienación, el silencio terapéutico permite restablecer el diálogo con esas voces interiores que tanto necesitamos oír. La intuición que advierte, el cuerpo que pide cuidado, la emoción que busca expresión. Segundo beneficio, el silencio como incubadora creativa. La historia de la creatividad humana está jalonada de episodios de silencio fecundo. Albert Einstein, cuando se encontraba atascado en un problema físico complejo,
Practicaba lo que él llamaba la meditación activa. Dejaba de pensar conscientemente en el problema y se sumergía en un estado de silencio receptivo. Las ideas no vienen cuando las persigues frenéticamente, confesaba, sino cuando les abres la puerta del silencio. Esta observación encuentra eco en los hallazgos contemporáneos de la neurociencia creativa. El Dr. Jonathan Skule, investigador de la Universidad de California, explica que los momentos eureka surgen típicamente cuando la actividad cerebral dominante, asociada al pensamiento focalizado, da paso a patrones más difusos y libres, aquellos que emergen naturalmente en estados de quietud. La tradición contemplativa de todas las culturas ha intuido lo que ahora la ciencia confirma: la creatividad requiere de periodos de gestación silenciosa. Desde Newton reflexionando bajo su manzano hasta las largas caminatas silenciosas de Nietzsche por los Alpes. Desde los monasterios donde los monjes copistas preservaban el conocimiento hasta los laboratorios donde los científicos contemporáneos protegen celosamente sus momentos de soledad creativa. El silencio ha sido el cómplice necesario de los grandes saltos imaginativos. Como escribió la poeta Elizabeth Bishop, las ideas verdaderas llegan como visitantes discretas, hay que recibirlas en silencio, so pena de asustarlas. Tercer beneficio, la elocuencia estratégica del no decir. El silencio posee una retórica propia, más persuasiva en ciertos contextos que los discursos más elaborados. Los rituales conmemorativos neerlandeses son maestros en este arte, durante la ceremonia nacional del Día del Recuerdo. Esas 2 minutos de silencio compartido contienen más verdad emocional que todas las palabras pronunciadas antes y después. Como observó el escritor Mark Twain con su característica agudeza, la palabra adecuada puede ser eficaz, pero ninguna palabra lo fue tanto como una pausa perfectamente calculada. La psicología social ha estudiado el poder estratégico del silencio en la comunicación interpersonal. La investigadora Melissa Dahl, en su estudio sobre la dinámica de las conversaciones incómodas, descubrió que la mayoría de las personas empiezan a sentirse inquietas tras apenas 4 segundos de silencio en un diálogo. Esta ansiedad puede ser aprovechada éticamente en negociaciones o situaciones de conflicto, donde mantener el silencio después de una pregunta crucial suele llevar al interlocutor a revelar información valiosa o reconsiderar su posición. El dramaturgo Harold Painte, maestro del diálogo teatral, afirmaba que entre las palabras dichas yacen las verdades no dichas, y es en ese territorio del silencio donde se libran las batallas emocionales más auténticas. El sabio romano Publio Ciro lo resumió con elegancia: he lamentado muchas veces haber hablado, nunca haber guardado silencio. En un mundo donde la verborrea se confunde con conocimiento y la velocidad de respuesta con inteligencia, el silencio consciente se convierte en acto de sabiduría práctica. Nos protege de decir lo innecesario, nos permite escuchar lo esencial y, paradójicamente, nos otorga mayor poder comunicativo que las palabras mal elegidas. Cuarto beneficio, el silencio como terapia existencial. En nuestra era de hiperestimulación sensorial, el silencio se ha convertido en recurso terapéutico esencial. Investigaciones del Instituto Karolinska en Suecia demuestran que apenas 2 minutos de silencio profundo activan mecanismos de autorregulación fisiológica más efectivos que muchas técnicas de relajación guiada. La neurociencia explica este fenómeno: el silencio permite que la red neuronal por defecto, esa que se activa cuando no estamos enfocados en tareas específicas, realice su función integradora esencial, procesando experiencias y consolidando aprendizajes. Florence Nightingale, pionera de la enfermería moderna, fue una de las primeras en reconocer el valor terapéutico del silencio, llegando a afirmar que el ruido innecesario es la forma de crueldad más sutil que puede infligirse a un ser humano, enfermo o sano. Su observación encuentra eco en los estudios contemporáneos sobre contaminación acústica, que vinculan la exposición crónica al ruido con aumento de cortisol, alteraciones del sueño y disminución de la función cognitiva. El filósofo Blaise Pascal reflexionaba que todos los problemas humanos provienen de la incapacidad del hombre de sentarse quieto en una habitación sola.
En nuestra actual economía de la atención, donde el valor se mide en clics, likes y tiempo de pantalla, el silencio se ha convertido en acto de resistencia cultural. Como escribió el místico Thomas Merton, en el corazón del silencio habita la posibilidad de redescubrir quiénes somos más allá del ruido de las identidades impuestas. El silencio, en su aparente vacuidad, encierra una paradoja fecunda, es a la vez vacío y plenitud, ausencia y presencia máxima, refugio y aventura. En un mundo intoxicado de estímulos, ofrece el espacio sagrado donde recuperar el contacto con nuestro ritmo interno, donde la mente puede pensar en lugar de reaccionar, donde el alma puede simplemente ser. Como concluía el poeta Rilke, el silencio no es el final del lenguaje, sino su matriz originaria. En este sentido, cultivar el silencio no es negar la comunicación, sino purificarla, regresando a su esencia más auténtica.